tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país que nos estén mirando. Queremos agradecerles siempre por estar del otro lado, por mirarnos, por los mensajes de amor que recibimos, por todas las preguntas y por el tiempo que toman. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a alguien local, alguien de acá, de St. George, Utah, de la misma ciudad donde estamos. Se llama Alberto Martínez, se los quiero presentar. Él tiene un espacio en la radio St. George, que ustedes también ya conocen, la 100.3 FM, y nos va a contar cómo se llama su programa y por qué le puso ese nombre. Vamos a arrancar por ahí, pero bienvenido, Alberto, a Valientes Mujeres. Muchísimas gracias, Nelia. Es un placer estar aquí contigo, gracias. No, el placer es nuestro que podamos conversar hoy. Contanos, Alberto, como le estábamos contando a la audiencia, que tenés un espacio en la radio St. George, acá a la 100.3 FM, donde tu programa se llama Tú nos importas. Contanos por qué, cómo comenzaste y por qué le pusiste ese nombre. La radio es uno de mis, digamos, hobbies, pasiones en la vida. Me gusta hacer radio. He hecho periodismo también. Y ahorita, el año pasado empezamos este show de Tú nos importas. La razón es, el nombre lo dice, ¿verdad? Es dirigido a aquellas, es como una plataforma para aquellas personas que, tú sabes, te encuentras por la calle gente desconocida que pensamos que no son nadie. Y todos, cada ser humano es alguien, cada ser humano es una persona. Y el nombre de Tú nos importas lo usé para dar a entender que tú nos importas. Bueno, va a ser tan redundante esto, ¿no? No, pero está bien. Exacto. Porque tú sabes, sobre todo aquellas personas a veces que andan un poquito deprimidos y la verdad que creen que a nadie le importa, creen que nadie se preocupa por ellos. Bueno, creo que el mundo está lleno de gente como tú, como un servidor, humildemente, que sí nos importamos por el ser humano, por el prójimo. Y esa es la razón por la que decidí bautizarlo con el nombre de Tú nos importas. Es muy bonito lo que decís. Sí es verdad que a lo largo de este tiempo, tanto en tu trabajo en la radio como lo mío en esta página, hemos descubierto, ¿no? Esto de que las personas se sienten muy solas, muchos se sienten abandonados, y hay gente que realmente siente que no le importa a nadie. Entonces, cuando se generan estos espacios donde uno le puede brindar la oportunidad al otro de conversar o de contar un poco su historia de vida, que es el caso un poco de lo que es tu programa, donde te cuentan un poco su vida, qué hacen, donde la gente puede verse reflejada en mucha de tu audiencia con lo que están hablando. Yo tuve la oportunidad de estar hace unos sábados con Alberto, que me invitó, muchísimas gracias por esa invitación, lo disfruté mucho. O sea, las personas te envían mensajes y sienten avalando un poco lo que uno estaba diciendo, o lo que estaba diciendo Alma, que estuvo en el espacio anterior, y empezás a darte cuenta cuánta cantidad de personas están necesitando escuchar justo eso que por ahí vos sos el único que lo puede decir, ¿no? Es un poco eso lo que pasa en tu programa, ¿no? Es un poco eso, sí. O es bastante de eso, Sí, ¿no? ¿no? De Analía, por ejemplo. Usamos el Tú nos importas y gracias a la oportunidad que tenemos a los estudios de Radio St. George, de la radio local en el 100.3 FM, usamos como plataforma para dar a conocer a Analía. Tal vez no son millones los que van a ver el show, pero yo siempre he dicho, con uno que sea tocado por lo que diga Analía o por la experiencia de Analía o mis invitados, ya mi show fue un éxito. Exacto. Vos sabés que es uno de mis pensamientos. Siempre que hablo que tengo entrevistas, digo, siempre hay alguien a lo largo del mundo, porque estas plataformas traspasan las pantallas y llegan a lugares donde uno menos se imagina. Sé que
que Alberto tiene gran audiencia en Canadá, en Perú, en México, acá en Estados Unidos, ¿no? Y eso es maravilloso. Lo mismo esta plataforma de nosotros, Valientes Mujeres, llega a muchísimos países. Y siempre digo, siempre hay alguien ahí que te está mirando, está escuchando y está necesitando esta palabra justa, este mimo, o hasta tu propia experiencia dolorosa de cómo saber cómo saliste, cómo lo sobrellevaste. Creo que es muy importante poder darles espacios a personas que creen, y déjenme decirles que nos equivocamos al pensar que no somos importantes, porque todos somos importantes, ¿no? Ante la vista de Dios y de lo que ustedes quieran creer, pero también ante la vista de muchas personas, ¿no? Contanos, Alberto, un poco qué experiencias has tenido con estas personas a las que entrevistaste. Hemos entrevistado personas de distintas áreas con experiencia profesional en distintas áreas de la vida y, por ejemplo, escritores, personas que han escrito libros que todavía no son tan conocidos, porque te diré que es fácil entrevistar y hacerse famoso entrevistando gente conocida. Claro, sí. Me gusta entrevistar a la gente que casi no son tan conocidos porque un día cuando sean conocidos van a recordar, empezamos y aquel hombre, aquel tenía aquel show de Tú nos importas y nos hizo una entrevista. He tenido la experiencia de entrevistar a personas del fitness. Por ejemplo, tenemos a Sofía de Ámsterdam, de Holanda. Ella es una señora de Colombia, pero radica en Holanda y es una persona que ha creado su propia marca en el fitness. Sophie Fitness, algo así. Y ella ha sido un ejemplo para aquellas personas que piensan que ya están grandes porque ya pasaron los 40, los 50 y que ya no pueden salir a correr o ya no pueden. Ella corre maratones y creo que tiene 60 años o 58 años por allá anda. Si Sofía escucha esto, bueno, no me acuerdo la edad, pero ella está muy orgullosa de decir cuántos años tiene porque está en muy buena condición física y mental. Y tenemos a Pili de Canadá, que es una persona que llegó a Canadá y aprendió el francés, el inglés, y es chef ahora, ha empezado su propia marca en la comida, es chef, y tiene Lucanas, se llama Lucanas Gourmet, su restaurante que ha empezado, y con un concepto muy especial porque es algo de online, ¿sabes? Que lo puedes hacer desde en línea y de cualquier parte del mundo también puedes acceder a su información para tener tu propia cocina o tu propia Lucanas si te interesa. Tipo como cadena, ¿sabes? Pero es un poco diferente. Me gustó el concepto. Y así muchas personas, cada quien tiene su historia, ¿sabes? He entrevistado personas que de la construcción, personas, cocineros, meseros, gente que, como te dije al principio, pensamos que no son nadie o ellos mismos piensan que no son nadie, porque desde que nacemos en casa nos empiezan a decir que tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Y yo, la verdad, me gusta creer que desde que naciste ya eres alguien en la vida. No necesitas un título para que te digan que eres alguien. Entonces, entrevistamos a toda esta gente y esa ha sido una experiencia muy bonita que he tenido es una gama de experiencias, de colores y sabores con tanta entrevista que he tenido, ¿no? Claro, eso es lo interesante. Lo interesante es cuando podés conversar con tantas personas de diferentes países, con diferentes rubros, personas que se han sacrificado, ya sea por aprender un idioma, por un trabajo, por radicarse en un país extraño que no es el suyo, el propio. Cuando todos sabemos, cada uno de nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestro propio lenguaje, ¿no? nuestras manías, y estar en otros países a veces cuesta un poco. Personas emprendedoras, personas que también tienen el diario vivir, como vos decís, alguien que de la construcción o un mesero, que te pueden contar muchas experiencias divertidas también. ¿Te ha pasado que te cuenten cosas divertidas en esta etapa? Claro, durante las entrevistas no hay protocolos en mi programa, en mi show, pero tal vez uno de los protocolos es de sonreír, ¿sabes?
De hecho, me gusta uno de mis lemas es sonríe, que la vida es bella. Y claro que me han costado cosas divertidas, cada quien tiene su área divertida y en una entrevista, pues se abren, ¿no? Y me las cuentan. Claro que sí, Claro, muchas. eso es interesante. Pensaba cuando contabas con respecto a las personas, creo que tenés un poco la filosofía de Platón, ¿no? Platón tenía un amigo, cuento una pequeña historia, que lo amaba a Platón y creía que Platón era el ser más inteligente del mundo, de la Tierra, del universo. Entonces Platón le dijo, pero vos cómo sabés eso, porque el amigo fue a decirle, a mí el oráculo me dijo, ¿no? Que el oráculo era como Dios, que vos eras el ser más inteligente de este mundo. Entonces Platón dijo, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero habría que comprobarlo, ¿no? Entonces salieron a comprobar en el pueblo para saber si realmente Platón era el más inteligente de todos. Y empezó a encontrarse con gente en la calle, se encontró con el panadero y le preguntó al panadero, ¿y usted cómo hace el pan? Entonces el panadero le contó. Entonces Platón anotó y dijo, yo no sé hacer pan, ¿no? Él sí sabe, pero yo no. Así fue encontrando diferentes personas con diferentes rubros de trabajo, ¿no? Desde un carpintero, un constructor, diferentes personas. Y al terminar esta experiencia, este experimento que hicieron ambos, entonces le dijo, en realidad yo, y aparece la famosa frase, solo sé que no sé nada, ¿no? Y realmente su amigo entendió que Platón sí era inteligente porque pudo ver sus propias debilidades, ¿no? Sus propios no conocimientos. Y entonces él le dio ese sentido a lo que realmente cada uno es importante y una pieza importante de una sociedad, de un grupo. Y creo que es un poco lo que vos transmitís. Así que tenés un poco de la filosofía de Platón, déjame decirte. Eh, que pensaba también que también te ha tocado momentos emotivos, ¿no? En estas charlas. Sí, claro que sí. Ah, creo que todos tenemos en la vida es eso, ¿no? Momentos bonitos y algunos no tan bonitos. Y pues todos compartimos todo. Y sí, hay historias tristes. Una de las cosas que más admiro es cuando alguna persona, tú sabes, somos inmigrantes, tú también, y creo que estas personas que se han movido de un lugar a otro, emigrado, ese valor de llegar a un lugar que totalmente desconocido, ¿verdad? Eh, y luego adaptarte, toma mucha valentía, mucho valor, mucha dedicación, mucho tiempo, paciencia. Y admiro eso en la gente, aquel guerrero o guerrera que empacó sus tres, cuatro tiliches, decimos nosotros en mi tierra, Sí. ¿sabes? Y atrevió a cruzar, se fue allende fronteras y llegó a un lugar y decidió adaptarse. Esas historias a veces me las han contado, pero con todo el drama, ¿sabes? Que acarrea a veces. Sí, sí. Esa- y esas son las cosas que a veces me conmueven, me mueven, me inspiran y creo que inspiran a otras personas. Me gusta escuchar este tipo de historias. Es increíble, sí, tenemos la gran oportunidad con Alberto de estar en un lugar donde hay muchos migrantes, donde conocemos gente de todos lados, ¿no? De muchos países, de Centroamérica, de Sudamérica, del norte, también hay europeos acá, y la verdad que es enriquecedor, ¿no? El poder conocerlos, porque conocemos no solo sus costumbres, sino también sus vivencias, ¿no? Tenemos la oportunidad de escuchar, como dice Alberto, cómo llegaron muchos de ellos. No todos llegan en avión, no todos llegan cómodos, y realmente son conmovedoras las historias de lucha, de valentía, de fortaleza, por un sueño y por una mejora de vida y sobre todo por sus hijos, la mayoría por sus hijos, por sus vidas. Y la verdad que es conmovedor y creo que es un privilegio, Alberto, poder estar cerca de personas que valen tanto, que son tan valerosas con sus historias y sus vidas. Por eso me parece tan perfecto tu nombre, ¿no? Tú nos importas, realmente.
contanos un poco también, ¿cómo haces para contactar a toda esa gente? ¿Cómo te moves? Los secretos, los secretos. No hay secreto, ¿no? Mira, creo que hay, tú sabes, habemos personas que se nos hace fácil socializarnos con otras o socializar, Ujú, y yo creo que soy uno de esos. Creo mucho en, creo mucho en esto que te voy a contar cuando en momentos de abundancia o carencias siempre atraes o atraigo yo en mi caso, te voy a hablar por mí, ¿verdad? Lo que quiero o necesito. Y tengo una lista mm. de personas que van apareciendo y simplemente llamo, me dicen que sí, les digo de qué se trata. Esa sería la manera más simple de explicarte qué es, cómo le hago. Exacto. Vos sabés que nos parecemos mucho en eso, ¿no? Porque ambos necesitamos entrevistar. Entonces, también yo le pido mucho a Dios, ¿no? También le pido mucho al universo y pareciera que las cosas se dan. Te aparece la gente, aparecen los nombres, aparecen las oportunidades de poder llamar y aparte que no es una tarea tampoco tan sencilla, ¿no? Pero se nos deja de ser compleja cuando nos dejamos llevar por esta guía que tenemos, ¿no? Hay como una guía especial que es la que te indica a quién hablarle, con quién contactarte. Es una cadena increíble, yo te entiendo lo que estás diciendo, porque es un poco lo que me pasa a mí. Eh, y vamos contactando entonces a las personas de esa forma y recibimos esta gran aprobación del otro lado siempre, ¿no? Hay una gran expectativa por las personas que se van a entrevistar. Y no, porque no es que tocamos a las personas que están al lado, traspasamos las fronteras, ¿no? Inimaginable hablar con personas que están, como vos estabas contando, en Holanda, en Canadá, o sea, si nos hubiesen dicho esto hace 10 años atrás, tal vez te decía, no, yo no, ¿entendés? Pero ahora es como que es el diario vivir como el pan de cada día, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos a esto? Es increíble cómo las redes sociales nos hacen fácil. Ahorita, con las herramientas que tenemos, estaba platicando el otro día con una persona y creo que es sabido, ¿no? Que ahorita cualquier persona se puede convertir en una celebridad porque cualquiera tiene acceso a las redes sociales y al darse a conocer, ¿no? Entonces, se nos hace fácil el localizar a una persona en España o en Londres y contactarla con algunos conocidos. Y también a veces hay conocidos que me dicen, oye, fíjate que tengo una amiga y deberías entrevistarla. Y también eso se facilita, ¿no? Que los amigos te pueden contactar y te pueden recomendar. Claro, eso Ujú. también es una parte importante, ¿no? El boca en boca, como le diríamos nosotros los argentinos, te va llevando, la gente te va conociendo, va sabiendo, y de esa manera te va contactando también, y eso es muy bueno. ¿Cuánto tiempo, Alberto, hace que haces esto? Radio, fíjate que hace años que hice radio, he hecho radio varias veces. Tengo uno de los momentos más importantes creo que he hecho en la radio fue en Park City, Utah, aquí en Utah también. Ahí con unos amigos, César de Perú, teníamos Jaime de Bolivia, había una señora de Argentina también, Silvia creo, y también era maestra, era educadora. Y empezamos una radio en español allí en Park City. Y creo que eso fue de las radios el trabajo más, creo que importante o más, la aventura más buena que he tenido con la radio. Por supuesto, ahorita, actualmente en esto del Tú nos importas, eh, ha sido, me ha servido mucho para relajarme. Tú sabes, cuando haces lo que te apasiona, te Mm. ayuda mucho. Tengo que preparar todo y llegar al día y
hacer las entrevistas y tú ya fuiste testigo del estudio, hay que preparar, que has estado varias veces en el estudio, ¿no? Entonces hay que preparar todo y hay que cerciorarse que todo funciona. Creo que de lo más hermoso, lo más excitante tal vez, o no sé cómo llamarle, de esto que hago, es que tengo una semana para preparar, tengo 40, 50 minutos que estamos en el aire para que todo salga como debe de ser. Y soy un fanático del orgánico, soy apasionado por lo orgánico, no soy aquel que edita, tengo todo para editar, pero me gusta orgánico, me gusta puro, me gusta, creo, habemos pocos que lo hacemos, a muchas personas no les gusta, porque se ven los errores, se ven nuestros errores, pero a mí me gusta mostrar que detrás de todo lo que se hace cometemos errores. Y bueno, si ya se fue por ahí, que le vaya bien. Pero eso soy yo, ¿no? Y creo que así lo hacemos allí, ¿no? No me gusta editar. Una vez intenté editar y entrevisté a un amigo de Salvador, Juan Carlos Guardado, y me dice, hazlo como quieras. Y le digo, me gusta orgánico, pero unas cosas ahí que él no quería que salieran y tuve que editarlo, pero fue la única vez que rompí mi propia regla. Eso me gusta, eso es lo que me deja más satisfacción, hacerlo orgánico. Creo que no, respondería. sí, está bien. Vos sabés que, claro, contémosle a la gente que Alberto va en directo, o sea, te hace la entrevista en directo, o sea que si tenés los pelos parados, salís con los pelos parados, o sea, ¿no? O sea, esto es así. Entonces, claro, pero es muy organizado, muy profesional, muy puntual, les quiero decir, muy puntual, o sea, exacto, termina, ya se entra el segundo, yo en este momento fui la segunda entrevistada del día. También es muy amable por teléfono, donde te comunica, te cuenta cómo va a ser el tema, cómo vamos a ir, te da esa seguridad, también prepara un pequeño spot o con fotos, ¿no? Promociona, o sea que es muy, muy bien organizado, por eso tenés esa semana para hacer, porque el programa de Alberto sale los sábados a las 11 de la 11 de la mañana hora local, el primer show, la primera entrevista, y 12 la segunda. La segunda, bueno. Después nosotros vamos a poner todos tus datos para que la gente te pueda ubicar y te pueda ver los sábados y se empiece a sumar gente de otros países. No, sí, es bárbaro. El vivo es otra cosa, el vivo es algo que asusta a veces, ¿no? Hay que estar muy preparados, a veces salen cosas. ¿Las emociones te ganan en vivo? Te acostumbras, tú sabes, mencionaste algo que me divertí. Si tienes los pelos parados, sales con los pelos parados. Entrevisté a una amiga, te voy a pasar su información, creo que te va después entrevistarla. Sí, por favor. Claudia Keki de Vegas, una amiga mía, y andaba a las carreras el día de la entrevista, llegó tarde y se acababa de bañar y dice, bueno, voy a salir con los pelos parados. Claro, sí, es en vivo, es en directo y te repito, es orgánico, no hay protocolos, no te voy a poner filtro, así que... No, eso nos puede pasar, pero sí, pero tiene sus partes divertidas también, ¿no? Tiene sus partes emocionantes, el vivo es emocionante también. Uno también se siente, ¿no? Como, a ver, ¿por qué digo que Alberto es muy profesional? Porque te pregunta, nunca pierde el hilo de lo que te está preguntando, ¿no? Entonces, depende también del entrevistado, que es un gran riesgo el que te toca cuando entrevistas, porque no sabes por ahí si tenés el entrevistado que te dice, sí, no, tal vez, puede ser. Imagínate, ¿qué haces? Y cada quien su personalidad es él con su personalidad o ella. Y entrevisté a una persona que era así y me la recomendaron, no la conocía muy bien. Y bueno, me tocó y sí es un poquito frustrante, tienes que esforzarte un poquito más porque entonces tienes que engalanar todo con tu verborrea, todos los sí y los no de esa persona, ¿no?
Exacto, uno tiene que sacar, viste, de la galera, y nosotros decimos siempre hay que tirarle de la lengua, viste, a ver si Sí. puede contestar algo más. Sí, se pone uno un poco más incómodo, pero bueno, se termina realizando, por eso creo que de alguna manera, o sea, de alguna parte somos profesionales para poder trabajar en esto o hacerlo porque lo vamos llevando y la cosa sale, ¿no? Eh, pero es interesante. El vivo, lo que tiene la radio, esa magia que tiene la radio es eso, ¿no? El vivo, el directo, el que la gente está mirando y te está mandando el mensajito. ¿Qué sentís con los halagos que recibís? Porque yo he visto la lista de halagos que recibís, o sea, la gente te tira la mejor onda, te agradece por los temas que tocas. ¿Qué sentís cuando los lees? Ah, es una satisfacción saber que alguien aprecia lo que haces, en verdad. Cada ser humano tiene un ego, aunque seas muy humilde, hay un pequeño ego que te hace, o en mi caso, me hace sentir que lo que hago, te repito, como te dije en su momento, una persona que sea tocada o tocado por el tema de una de las entrevistas, ya mi show fue un éxito. Y comentarios de agradecimiento o de reconocimiento, pues simplemente me inspiran a seguir, me motivan a seguir y me dice que lo que estoy haciendo es bueno, tal vez pueda mejorar, pero hasta el momento estamos bien y sé que siempre cualquier cosa se puede mejorar y creo que con el tiempo vamos a mejorar. Exacto, el ejercicio de estar haciéndolo es lo que te va llevando a una mejora, a ser un poco más claros, a encontrar justo el punto exacto para preguntar, o cuando la persona se te emociona, ¿no? Poder seguir uno comentando o hablando algo para darle ese respirito, ¿no? Que necesita el entrevistado. Y contame, Alberto, contale a la audiencia, con Alberto nos conocemos a través de Mateo, quien hace poco partió, ¿sí? Y ¿cómo te ha ayudado esto? ¿Cómo te fortalece este trabajo, este proyecto, este amor que tenés por lo que haces después de la partida de Mateo? Ayer hizo dos meses, perdón, 2 meses de que falleció. Um, No es fácil, no es fácil, pero um, te ayuda, te ayuda. uh, me ayuda, creo que ser productivo, creo que todo ser humano nace para ser productivo. Creo que cuando paras de producir y llámese cualquier cosa, ¿verdad? Que sea buena para la sociedad o para tu familia o para ti, creo que el ser humano es productivo. Entonces, al no parar de producir cualquier cosa, me ayuda definitivamente porque no me enfoco, claro que todo el día estoy pensando en mi ángel, pero, pero eh, no me olvido de él, agradezco mucho el tiempo que estuvo en mis brazos con nosotros, agradezco mucho las experiencias que tuvimos, creo que fue algo muy bonito, a pesar de que andábamos a las carreras a veces y nos olvidamos mucho de nuestra vida y de nuestros otros hijos, pero creo que ahorita ya estamos retomando nuestra vida y ayuda muchísimo de alguna manera a, sabes, a curar esa herida. No se va a curar nunca, pero le ponemos un curita ahí cada día a esa cicatriz y sí, aminora un poquito el dolor, ese dolor con el que voy a vivir el resto de mi vida, pero me voy a acostumbrar a él, ¿no? Y creo que pasamos por eso todos los que hemos perdido a un ser querido.
es mi hijo, ¿no? Pero hacer la radio de hecho, tardé algunas semanas porque en no hacer radio, porque no podía hablar del tema Claro, no, en seguro, seguro. público sin que Exacto. sin explotara Pero, emocionalmente, ¿no? Pero ujú. ya Pero está es, pasando. claro, es como vos decís, esto de poder seguir produciendo, ¿no? Seguir avanzando, es una manera de avanzar, es una manera de estar conectados con las otras personas, que nos van llenando, ¿no? Que nos van dando un poco de sus energías, de su buena onda, el recibir esos mimos, de que te mandan lindos mensajes, eso es muy fortalecedor. A veces las personas no tienen idea por el proceso en que uno está pasando, y uno así pone la mejor cara y está y brinda todo el amor, y eso genera muchísimo para uno mismo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo comencé este proyecto, eh, mi papá entró a los días con el COVID, estuvo un mes y falleció. Y yo tenía muchas entrevistas pactadas y no podía cortarlas, ¿no? Porque eran de diferentes países y diferentes horarios. Y lo hice igual. Si yo veo esas entrevistas pasadas, sí van a ver que hasta físicamente no me veo igual, pero me ayudó muchísimo, muchísimo el conversar con estas personas, el llevar adelante el proyecto, así lo hubiese querido él, él hubiese estado y estaba ya orgulloso porque tuvo muy poco tiempo para saber lo que había empezado, pero él me dijo, o sea, nosotros los argentinos decimos la vamos a romper, o sea, va a ser el éxito, entonces le dejó dicho a uno de mis tíos que estaba orgulloso de lo que estaba haciendo, ¿no? A pesar de que no pudo ver casi nada, pero a uno eso lo fortalece, es lo que él hubiese querido. Y eso creo que le pasa a muchas de las personas que manejan una plataforma o una radio. A veces tenemos no solo pérdidas, también tenemos otros problemas, pero uno está pactado ya algo, entonces uno como buen profesional sale adelante. Así que bueno, gracias Alberto por contarnos esto. Contanos también, Alberto, cómo, ¿de qué otra forma ayudás también a la comunidad? Porque yo sé que vos también tenés mucho de esto de altruista y qué es lo que haces también. Mira, no tengo en este momento mucho tiempo para dedicar a la comunidad. Lo he dedicado antes de la radio, se puede decir que de alguna manera. Algo por allí, hago por ahí un poco de marketing para aquellas personas que necesitan una ayuda legal. Ujú, Tengo una conexión con unos abogados y mucha gente me llama cuando necesitan ayuda, cuando necesitan cualquier cosa y simplemente se les canaliza hacia donde esté esa ayuda. Yo te puedo decir que sirvo como canal si no puedo ujú. ofrecer la ayuda directamente. Y para la comunidad, pues saben que estoy aquí, que si alguien necesita algo, me recomiendan, me llaman y se les canaliza hacia esa ayuda. Eso es actualmente. En el pasado, pues he dado clases a la comunidad para que vayan a sacar sus licencias. Tú sabes que mucha gente no habla Ujú, inglés. inglés y les he ayudado. Y hemos hecho algunas cosas así para la comunidad, ¿no? Y hemos hecho algunas pláticas para parejas antes, en el pasado. Hemos hecho algunas pláticas para padres. No soy un padre ejemplar, no lo soy, nunca lo seré. No soy un padre perfecto, pero sí sé que la clave para educar a un hijo es el amor. Ujú. Y siempre empiezo por eso. Creo que el amor es la clave para todo, ¿no? Es- Entonces se le ayuda a la gente de esas formas. A veces me llama, hay gente que no tiene trabajo, me llaman para si sé de alguien y por lo regular hago algunas llamadas y siempre alguien necesita mano de obra. Y se les ayuda de esa manera. Digamos que soy un canal para la comunidad latina que necesita cualquier cosa. Si un día de esos te mando a alguien por allí, ya sabes
Ya que yo sé. soy el canal. No, está todo bien. No, pero eso es muy bueno, vos sabés que es muy bueno, porque a veces la gente piensa que entre latinos nos ayudamos todos, y no es tan así, ¿no? Hay un gran grupo que le gusta ayudar, pero hay otro grupo que no, o sea, sería lo contrario al programa de Alberto, tú no nos importas, ¿A quién le ¿no? importa? ¿A quién le importa? Si no tenés trabajo, no nada así. Pasa, chicos, pasa. Pero sí hay personas como Alberto, a mí también me pasa que la gente me pregunta, me llaman, y yo siempre también, siempre conozco a alguien, o sea, es como que uno, tal vez como dice Alberto, se nos da esto de hablar con la gente, se nos da un poquito más la comunicación, entonces uno en poco tiempo se conoce, igual el pueblo es chico, tampoco tenemos un pueblo tan grande, nos conocemos todos, nos cruzamos en todos lados, y vamos conociendo gente y de esta manera podemos ayudar a otros, ¿no? Uno siempre escucha que alguien necesita o el idioma o el trámite de la licencia, como dijo Alberto, o otros trámites, y bueno, y uno que ya más o menos ya la tiene, se lo puede transmitir, o si no, se lo derivamos a algún profesional o a alguien que lo pueda hacer. Eso está muy bueno. Exacto. ¿Y tenés pensado hacer algo más por la comunidad? ¿Te gustaría hacer algo? Mira, el Tú nos importas es un título, un nombre de hecho que era para una organización sin fines de lucro. Ese era, o es, sigue siendo un proyecto que está en la mesa todavía en el escritorio. Ese era una idea, un proyecto para ayudar a aquellas personas, que es algo de lo que tú haces, personas que han sufrido abuso doméstico, personas que necesitan, a veces conozco gente o he conocido personas que no se hacen ciudadanos americanos porque no tienen el dinero. Y mi idea era, ese, bueno, voy a hacer tantos ciudadanos americanos como pueda. Vamos a buscar grants, a buscar ayuda y vamos a ayudar a aquellos que necesitan. Ese era un proyecto, o es un proyecto que está en este momento, digamos, dormido, pero esa es una de las cosas que en el futuro, no me gusta hablar de futuro, me gusta pensar que ya está en proceso, que ya está en proceso, ¿no? Porque la idea ya está ahí, creo que todo empieza con una idea, ¿no? Entonces ya está en proceso. Exacto, todo empieza con... Desde el momento que tengas la idea ya empezaste, ¿no? Exacto, con el Y deseo, la idea, ¿no? entonces ya tenemos la radio, he estado investigando hace ya un tiempo, tú sabes, pasó lo de Mateo, Mateo me hizo tomarme un receso en mi vida fueron más de 3 años que no tuve mucha actividad en lo que a mí me gusta hacer para la comunidad, pero estoy de regreso y estoy analizando otras cosas. Entonces, ese es uno de los proyectos que me gustaría echar a andar. Por otro lado, también está el proyecto de poner una radio nosotros, ¿sabes? Con otra persona. Ese es otro proyecto y por allí hay muchos más, pero tú sabes que a veces no hay que hablar mucho de los proyectos que No, tengas. no, no, porque siempre hay alguien que no le gusta. Estas cosas son, entre Sí, menos pero digas, entre menos digas, mejor. menos, No, menos más, bla bla y más acción. sí, más acción, así. No, pero es muy interesante lo que decís, está muy bueno. Creo que somos muchos. Yo estoy tan feliz porque me estoy encontrando con gente que quiere hacer proyectos por la comunidad latina acá en San Jorge, y yo soy una. Así estamos con Alma, con Zoe, o sea, nos estamos armando un grupo de latinos queriendo hacer algo por la comunidad latina, y eso me parece muy, muy bueno. Creo que las cosas se van alineando, ¿no? Como somos como los planetas, nos vamos poniendo alineados, y creo que en algún momento nos va a encontrar la vida a todos en este San Jorge trabajando para la comunidad, y eso es muy bueno saber que tenemos pares que tienen las mismas intenciones, así que bueno, al resto échenos sus porras, como dicen, ¿no? La buena energía para que lo podamos lograr. Claro, claro. Es así. Contanos también, Alberto, que
qué sensación tenés vos con respecto a, a cómo está el mundo, la gente hoy en general? ¿Vos la notás positiva la gente o la notás que está como negativa por todo lo que nos ha pasado, la pandemia, viste, las recesiones que se vienen? ¿Cómo sentís que está la gente? Cada ser humano, yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Me estás preguntando a mí. Creo que todos percibimos de diferente manera lo que estamos viviendo. Cada generación vive una aventura diferente, pero muy parecida. Recuerdo cuando era joven que mis padres criticaban mi juventud. Ya no soy tan joven y veo a las nuevas generaciones que vienen y les está tocando cosas que no vivimos. Y por ejemplo, las redes sociales, no vivimos las redes sociales. Voy a hablar de algo muy trillado. Tomábamos agua de la llave, jugábamos en la calle, nos bañábamos en la lluvia y no nos enfermábamos, andábamos descalzos y no nos pasaba nada, nos ensuciábamos, comíamos sin lavarnos las manos, no nos enfermábamos. Las generaciones de hoy no han podido, no lo van a disfrutar ya. Eso ya solo nosotros. Yo creo que todos los cambios que están pasando hoy definitivamente son necesarios, creo yo, para llegar a donde la humanidad tiene que llegar. No sabemos a dónde tenemos que llegar, sabemos que vamos hacia un punto que cada vez se nos aleja más de lo que nosotros vivimos. Lo que hoy se vive, no lo viví de joven, lo vivo hoy y creo que eso me mantiene joven, mantenerme al día de todo lo que está pasando. Creo que siempre va a haber gente optimista y gente negativa, creo que es parte de la vida y creo que hasta eso lo hace emocionante. No lo creo, estoy convencido, ¿no? Sí. Porque te das cuenta que la gente optimista también a veces exageramos. Yo prefiero exagerar de optimismo que de negativo, ¿no? Pero a veces exageramos, a veces somos tan optimistas que no nos damos cuenta también de lo que es la realidad, sino que nos enfocamos en nuestra propia realidad. Creo que es necesario que haya gente negativa porque es necesario que haya gente triste, es necesario que haya gente, que lo voy a decir con mucho respeto, yo pasé un momento difícil y creo que sufrir es una opción. Si me preguntan a mí, ¿sufriste este tiempo con Mateo? Yo no sufrí con Mateo. Los doctores me decían que nunca me han visto un padre que estuviera sonriente todo el tiempo a pesar de lo difícil. No dormíamos, a veces no comíamos en el hospital y sin embargo yo estoy convencido que el sufrimiento es una opción, como lo es la alegría. Creo que pocas personas podemos ver eso, vivir conscientemente en realidad lo que vivimos hoy en día. Por eso hay tanta gente negativa, con pensamientos, emociones o sentimientos negativos o actitudes negativas, porque creo que no hay conciencia de que tienes esa opción. Creo que cuando fuimos creados, nos dieron el poder de ser creadores también. Entonces, tienes todo ese poder para crear tu mundo, tu paraíso aquí en la tierra o tu infierno aquí en la tierra. Tenemos ese poder. Desgraciadamente se ha manipulado esa información y creo que nos hacen creer que tienes que esperar a morir o irte de aquí para tener la oportunidad de ser juzgado y vivir un infierno o un paraíso. Yo creo que yo decido vivirlo aquí y ya después que me vaya, pues a ver cómo me va. A ver qué nos toca, dónde nos encontramos. Pero yo siempre he dicho que el día que yo me vaya me voy a ir con una sonrisa. Hace unos días, después de Mateo, me llevó Odi, a mi esposa, al hospital porque mi corazón estaba fallando por tristeza. Y yo estaba sonriente, le dije a mi esposa, déjame ir, yo estoy sonriendo porque estoy agradecido con la vida, hoy me muero. Y estaba yo en el hospital, en ER, en emergencia, y
y estaba yo sonriente y tranquilo, si para el corazón, yo ya viví y estoy muy agradecido por lo que viví. Creo que falta conciencia. Eso es lo que nos falta para poder apreciar lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, la oportunidad de respirar, de ver, de sentir el aroma de otro ser humano. Para mí no existen personas que huelen mal, existen personas que huelen diferente. Cuando sudo, mi sudor es diferente, pero nos han enseñado a disfrazar ese olor con perfumes, nos han enseñado a disfrazar en realidad nuestra esencia. Creo que la esencia del ser humano es lo que hemos perdido. Hemos olvidado quiénes en realidad somos. Creo que eso es lo que estamos viviendo hoy, olvidar quién en realidad soy. Somos una esencia y esa esencia es divina porque viene de nuestro creador que es divino. Esa esencia somos amor, honestidad, bondad, y esa esencia es la que hemos olvidado que somos. Creo que las guerras, siempre va a haber guerra. El ser humano necesita la guerra. Se oye mal que lo diga, pero no lo digo yo, lo dice la historia. Sí. Eso siempre va a haber, y no soy de los que se preocupan por una guerra, porque no tengo poder para evitarla. Exacto. Tengo poder para salir de mi casa y saludar a todo el mundo y sonreír a todo el mundo. Y tengo el poder de crear hoy, de hacer de hoy el día más hermoso de mi vida. Exacto. Creo que eso responde sí. Pregunta. Responde. No, aparte, la verdad es un buen punto el que tomaste desde el comienzo, ¿no? De esto de que, también de la opción y de la aceptación de lo que nos toca vivir. Esta oportunidad que tenemos de vivir los nuevos cambios, esta oportunidad también que tuvimos de haber vivido aquella época que vos decís que éramos totalmente libres y que sabemos que ya no va a ser, pero que hay otras opciones y que cada problema que surge en nuestra vida, cada conflicto, cada dolor, es una gran oportunidad para salir adelante, es una gran oportunidad para decidir si quiero ser feliz, si quiero vivir triste, si quiero vivir odiado, si quiero ser un rencoroso. Creo que cada uno de nosotros sí tiene la opción de elegir, y yo también peco de optimista, y sí, y me gusta ser como soy, porque creo que es la naturaleza divina que tiene cada uno, ¿no? Cada uno tiene una naturaleza, uno ya es así, a uno le sale, le nace, se brinda de esta forma, no tiene otra forma de vivir. Y me gustó mucho ese punto donde decís que nos enseñan a llegar a un punto de la muerte para saber si nos toca el infierno o el cielo. No, yo puedo tener mi propio cielo en esta tierra o mi infierno, eso depende de mí. La idea es vivir de la manera que nos guste, que nos haga felices, sin dañar a los demás, ayudando a los demás, sin estar pensando si me van a dar una recompensa cuando termine esta vida o no, porque creo que la recompensa es poder amar en esta vida, es poder estar en contacto con los seres queridos y con los que no conocemos. Esa es una gran recompensa. Y me hiciste acordar una amiga que tenía que siempre decía, muy religiosa: si yo me tengo que morir hoy, que me muera, que caiga un rayo hoy, que yo acá estoy, mi Señor, decía, preparada. Y todos nosotros éramos jóvenes y nos corríamos, decíamos, no sé, cosas, que caiga un rayo, yo no me quiero ir todavía, ¿viste? Pero ella siempre decía así desde muy jovencita, decía, yo acá estoy, preparada para mi Señor. Pero bueno, es así un poco también, creo que es como lo tenemos que tomar. Si nos toca, ¿viste? Y yo siempre pensé también, pienso, que el día que me vaya en mi cama feliz a dormir, y no sé, no me acuerdo, pero me voy con una sonrisa también. Así que creo que ese es un buen mensaje para todos también, ¿no? Para todo aquel que está sufriendo. Sabemos que hay personas que están pasando situaciones difíciles y no ignoramos eso, al contrario, nos sumamos a su dolor y a apoyarlos, y así como está Alberto, estoy yo, y hay mucha gente que les puede dar una mano y apoyar. Bueno, Alberto, esto ha sido un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por tu invitación, Analía. No, gracias a vos.
Estoy muy feliz que mi audiencia te pueda conocer y que tu audiencia te pueda ver y te conozca un poquito más, porque tu audiencia hoy está conociendo a Alberto del otro lado, no a Alberto el que entrevista, no a Alberto el conductor, sino a Alberto el entrevistado. Y eso creo que les va a encantar a tu audiencia también. Y para ir finalizando, te voy a dar un espacio, un tiempo para que les dejes un mensaje a las personas. ¿Qué sentís que les podés decir? Mira, se dice que no hay verdad absoluta, pero hay una, y es la muerte, el final. Nadie se va vivo de este mundo. Y para morir solo necesitas estar vivo. Creo que eso es algo con lo que debemos de vivir, no pensando en la muerte, sino pensando en la vida, pensando en vivir todos los días. Y ni siquiera tienes que pensar, simplemente hacerlo, vivir. Hay oportunidades por todos lados para todos. Por supuesto, sentimos compasión, ¿verdad? Sentimos el dolor de otras personas, pero el sufrimiento es opcional. El dolor sí es parte del ser humano. El dolor es parte de nosotros, de nuestra esencia, como lo es el amor también y la alegría. Pero el sufrimiento, creo yo, que podemos poco a poco entender que podemos tal vez enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que no. En lo que seguimos disfrutando o disfrutamos con aquello que ya no tenemos. Creo que ahí es donde debemos de enfocarnos. Estoy convencido, lo he hecho toda mi vida. Cuando me preguntan qué mis momentos difíciles, no te puedo decir porque, o de sufrimiento, he tenido difíciles, pero no de sufrimiento. No me acuerdo. La verdad, creo que tuve una madre excelente, muy optimista, muy amorosa, muy creyente, no tan religiosa, pero sí espiritual. Y creo que eso yo tuve suerte, o por eso la escogí, si es que yo la escogí, o tuve suerte de nacer en esa cuna con esa madre. Porque ella es chiquitita. Yo digo que yo tengo poquita mamá porque es chiquitita. Pero es todo amor. Y creo que me dio muchísimo amor y muchísimo comprensión, muchísimo entendimiento, creo, sabiduría, creo, esa señora. Vive todavía, gracias a Dios. Mi padre ya no, pero ella sí. Entonces yo creo que todo empieza en la cuna. ¿Qué le dejas a tus hijos? Mi experiencia es esa. Yo vivo mi vida, pero sé que tengo unas criaturitas que escogieron o no venir al mundo por mí. Yo los traje y están aquí y siempre les voy a dar amor. Eso es parte de mí. Creo que todo empieza ahí. Lo único que podemos hacer es dejar un legado. Y eso solamente lo podemos hacer con amor. Creo que a los hijos, yo no entiendo por qué le gritan, por qué le pegan a un hijo. Yo no entiendo, nunca lo voy a entender. Me dan mil explicaciones, psicólogos, psicólogas, doctores, sacerdotes, Pero obispos. eso es maltrato infantil. No Eso es lo entiendo. horrible. Yo Eso, no lo entiendo. no, yo tampoco. Es más, yo no entiendo, imagínate, yo no entiendo por qué se le alza la voz, por qué se le dice, ya te lo dije, eres un tonto o eres una tonta. No lo entiendo. Yo digo, si mis hijos, te repito, no soy el mejor padre, pero amor es todo lo que les doy. Y creo que ser guía y un buen ejemplo para ellos. Al final, no tanto bla, bla, pero siguen tu ejemplo. Exacto. Y si eres amorosos con ellos, ellos siempre van a querer estar con un papá amoroso. Un mensaje, no soy muy bueno para dar mensajes ni consejos, pero con tanto que hablo, a veces creo que ahí está el mensaje. El amor. El Es amor. simplemente amar. Eso es todo. Exacto. Gracias, Alberto. El amor es la clave de todo. El amor
sana, cura, el amor lo puede absolutamente todo. Si nosotros logramos encontrar este sentimiento, esta sensación, este poder que tiene, podemos llegar a lograr muchísimo. Los dejamos entonces con este mensaje de amor que nos deja Alberto. Le agradecemos nuevamente por estar en Valientes Mujeres. Esperamos hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Esperemos que les sea de utilidad todo lo que se ha hablado. Nos encontramos entonces en un nuevo programa y como siempre les decimos, gracias Alberto, te despedimos, muchísimas gracias por todo. Un beso enorme a Odi, que sabes que amo y la tengo en mi corazón. Y los despedimos como siempre, con el lema de Valientes Mujeres. No estás sola, no estás solo. Gracias, bye bye. Tú nos importas. Bien, tú nos importas. Bye. Bye.